Un día más, hoy no es un día más. Buenos días a todos, buenos días Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días, 9 de julio, fecha tan querida por los argentinos. Así es, buenos días Héctor Didío, nuestro operador. Que hace posible que esto llegue a todos lados. Buenos días a todos los que nos están escuchando por las aplicaciones, por internet, a lo largo y a lo ancho del país, porque tenemos constancia de que nos escuchan en muchísimos lugares de la República Argentina. Buenos días a toda la audiencia que sí escucha la radio por el aire, aquí en la zona del Palomar, Morón, el área metropolitana, porque estamos llegando hasta Zárate, lo observé el otro día, casi hasta Mercedes también estamos llegando, estamos entrando a la capital, estamos llegando a la zona sur, Tigre, San Fernando, Vicente López, San Isidro, San Martín, en fin, La Matanza. A todos muy pero muy buenos días en este 203 aniversario de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas, de aquel viejo virreinato del Río de la Plata, que es el puntapié, podríamos decir, inicial de una decisión irrevocable de lograr la independencia para los habitantes de aquellas provincias que lógicamente después iban a dar origen, como bien lo decía nuestro amigo Jorge Cultri, el profesor de historia en el día de ayer, a distintos países, pero nosotros aquí en la Argentina, y lógicamente que es nuestra enorme declaración de independencia de España y de cualquier potencia extranjera. Así que buenos días también a los amigos de Corrientes que nos están escuchando a través de Radio Fénix 92.1 MHz y a nuestra querida doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que tanto en Corrientes como en Chaco haya mucha gente que nos esté escuchando. Y también un fuerte abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza de Radio La Paquita FM 88.9 Uspallata, Mendoza. Así que buenos días a todos y efectivamente estamos en este nuevo aniversario que lógicamente nos va a llevar algunas reflexiones, porque aquella declaración de la independencia no iba a tener localmente el visto bueno de todos, como no tuvo el visto bueno de todos la revolución del 25 de mayo de 1810, y siempre iba a haber una minoría que hubiera preferido que hubiéramos continuado como colonia de España primero, después como colonia de Inglaterra, después como colonia de los Estados Unidos o colonia del Fondo Monetario Internacional. Sobre esto vamos a hablar en el día de hoy y vamos a tener un programa bastante intenso. Daniel, veo un mensaje del presidente. La verdad es que quienes me escuchan saben que soy un tipo absolutamente respetuoso, no solo de la investidura presidencial, sino absolutamente de todas las personas, sin distinción, de todas las personas. Ahora, cuando escucho al presidente decir que yo veo, Mauricio Macri dice, yo veo a esos hombres y mujeres de 1816 muy parecidos a los argentinos de hoy, ellos cambiaron el futuro igual que nosotros, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena. En 1816, lástima que no lo tenemos al profesor Jorge Cultri, al que le enviamos un saludo, que seguramente nos está escuchando. Pero nosotros, en el 25 de mayo de 1810, aprovechamos, entre otras cosas, porque me considero que estoy del lado de los patriotas, porque así he vivido toda mi vida, aprovechamos que Napoleón había invadido España, había detenido a Fernando VII, y por tanto se había producido un vacío de poder. Y en ese vacío de poder se generaron las posibilidades de la Revolución de Mayo, la posibilidad del autogobierno, con las tres tendencias que ayer se describían, ¿no? Pero la revolución se produjo. Luego, todos los avatares en la Argentina, en todo lo que son los virreinatos de España en esta región, y ya para 1814 Fernando VII se había restablecido en el trono de España.
va a ser en 1815, el 18 de junio de 1815, cuando Napoleón va a perder en la batalla de Waterloo, allí en la zona de Bélgica, cerquita, unos 20 kilómetros de Bruselas, va a perder una batalla con la que se cierra el período que abre la Revolución Francesa de 1789 hasta 1815, donde se expanden por el mundo las ideas liberales, las ideas de libertad, se expanden las ideas de autogobierno. En España, en Cádiz, se produce también, los liberales están planteando un cambio de régimen, allá en aquel periodo donde Fernando VII estaba detenido, y todo lo que Napoleón llevó hacia Europa. Estas ideas van a derrumbarse en entre 1814 y 1815, y viene la restauración. La restauración es una reacción donde las monarquías tratan de liquidar de cualquier forma todos los vestigios y todos los refugios donde las ideas de libertad se habían alojado y donde efectivamente habían asestado un duro golpe a las colonias. De manera que en aquel entonces la restauración se aprestaba a recuperar todo lo perdido, y entre lo perdido estaban las colonias de América del Sur. Por tanto, aquella declaración de la independencia que se da bajo la presión de San Martín, que estaba organizando el ejército de los Andes, no estaba organizando un juego de naipes, estaba organizando un ejército de la nada, un ejército de casi 5.000 combatientes argentinos, chilenos, con los cuales iba a pasar a una guerra ofensiva, mientras en el norte Güemes retenía la avanzada desde el Alto Perú de los españoles. San Martín estaba planificando su paso de los Andes para atacar justamente a los españoles allí en Chile, y de ahí ir al Perú. Este contexto histórico de guerra por la independencia, que va a terminar allá con la batalla de Ayacucho, en 1824, 1825, habría que mirarlo con precisión, es un periodo de guerra de la independencia de nuestra América del Sur, de nuestra América Latina. En ese contexto se declaró la independencia. El presidente no puede ver similitudes entre aquello, lo mismo, y cambiaron el futuro igual que lo cambiamos nosotros. Yo a veces pienso si este hombre habrá reflexionado alguna vez si estaba en capacidad de ser presidente de la nación. Este hombre ha hecho desaparecer una parte del Producto Bruto Interno de los argentinos, cosa rarísima, pero lo ha hecho desaparecer. Hoy producimos menos que hace 4 años atrás, igual que hace 12 años atrás. Y entonces la verdad es que me da vergüenza ajena. La verdad es que creo que hay un acompañamiento mediático a las pavadas que dice Mauricio Macri, que es un verdadero fenómeno. En este día, y sin extenderme demasiado, porque vamos a tener muchos invitados, me gustaría sí hacer un raconto de lo que es la historia argentina, muy, muy breve, del siglo XXI. En el siglo XXI se inicia en el año 2000 con el gobierno del doctor Fernando de la Rúa, que fallece en el día de hoy, y motivo de este fallecimiento van nuestras condolencias a su familia, sus amigos y sus correligionarios, y nuestros respetos, más allá de nuestras abismales diferencias con aquel gobierno, pero ha fallecido un expresidente de la Argentina, y vayan entonces estas condolencias. Aquel gobierno va a terminar con una crisis fenomenal, una crisis de un estado pequeño, como había en aquel entonces, aproximadamente un 25% del PBI, uno de los estados más pequeños del mundo,
pequeños en términos relativos y también en términos absolutos, y se va a producir la enorme crisis de diciembre del 2001. Con esa crisis, que para los más jóvenes fue una crisis donde prácticamente desapareció el dinero de los bolsillos de millones de argentinos, fruto del corralito que había implementado Domingo Cavallo, y esta ausencia de dinero imposibilitó a millones de argentinos acceder a los alimentos para vivir. No estamos hablando de que eso empezó a manifestarse en forma de saqueos por comida, y cuando hay saqueos por comida, hay saqueos y a veces también hay excesos, abusos, delincuentes que se suman, ladrones, aprovechadores, pero básicamente lo que había era hambre en forma masiva. En aquel contexto lo que había que hacer es poner en marcha un plan alimentario de emergencia, movilizar todos los recursos del Estado. Los alimentos seguían sobrando en la Argentina, pero la gente no tenía un peso para pagarlos. Entonces había que resolver esta cuestión. Al doctor Fernando de la Rúa se le ocurrió declarar el estado de sitio aquel 19 de diciembre del 2001. Eso estalló en la ciudad de Buenos Aires y fue el preámbulo de su caída el día 20. Aquellas revueltas populares, aquella rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde muchísimos jóvenes salieron a la calle, pusieron el cuerpo, más de 30 murieron bajo las balas de la represión, y en la noche de aquel 20 de diciembre, Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia de la Nación. Lo va a suceder Ramón Puerta. Ramón Puerta le va a otorgar el poder a Adolfo Rodríguez Sá, que convoca elecciones para marzo del 2002. A los pocos días, menos de una semana, Rodríguez Sá cae, viene Camaño, que gobierna un día, le entrega el poder prácticamente el 1 de enero del año 2002 a Eduardo Duhalde. Y en marzo del 2002, es decir, en medio de todavía el caos en el que estábamos, Rudy Dorbush, un hombre del Instituto de Tecnología de Massachusetts, propone un protectorado para la Argentina, es decir, que los argentinos ya no nos gobernemos a nosotros mismos, que en realidad alguien, quizás el Fondo Monetario Internacional, alguien iba a poner orden en la Argentina. Los argentinos debíamos renunciar a la soberanía monetaria, fiscal y tributaria, entre otras cosas, y ellos, desde la inteligencia del centro, en este caso de los Estados Unidos, iban en acuerdo quizás con Europa y con Japón, y vaya a saber con quién más, iban a poner un gobierno para que los argentinos pudiéramos, salir a flote de aquella crisis. Pero incluso Rudy Dorbush, este hombre neoliberal de las altas finanzas internacionales, vinculado a los organismos financieros internacionales, dice que iban a pasar muchísimos años igual para ordenar a la Argentina. Quiere decir que los argentinos iban a tener que doblegarse frente a la voluntad imperial de quienes iban a imponernos el orden. Quiero decirles que en aquel momento la Argentina entró en una situación de crisis muy grande, pero en marzo estábamos en el derrumbe total. En mayo del 2002, el país comienza como a ponerse en orden. Y ya para mediados del 2002 empieza la etapa, no sin el sacrificio enorme del pueblo trabajador, en términos generales, porque todo el mundo sufrió aquello, y con un gran consenso nacional donde participó el gobierno, la oposición, la iglesia, los sindicatos, los empresarios, la Argentina empezó un rumbo de tremendo crecimiento. Se empezó a recuperar la Argentina. Y esto dio lugar a que en diciembre del 2005, apenas 4 años después, el presidente de aquel entonces, Néstor Kirchner, dijera: basta de deuda, Argentina paga, se libera y construye su destino. No nos olvidemos.
y le pagó 9.810 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares, al Fondo Monetario Internacional. Se los pagó y el país no sintió ningún cimbronazo. Estábamos en condiciones de sacar de las arcas, apenas 4 años después, de las arcas del Banco Central 10.000 millones de dólares y que el país ni lo sintiera. Yo personalmente hice cuestionamientos a ese pago, no por el pago en sí, sino porque tenían fechas de vencimiento posteriores y adelantar el pago me parecía que era un mal negocio. Pero bueno, es un otro aspecto de la cuestión. Lo cierto es que se pagó. Ahora, lamentablemente, aquel pago al fondo y aquella liberación del fondo que había sido corresponsable de lo que había ocurrido, después no se consolidó, lamentablemente. No solo no se consolidó, sino que nunca hicimos una gestión de increpar, de denunciar al Fondo Monetario Internacional sobre los daños que había causado en la República Argentina. Y esta ausencia hizo que quedáramos incluidos en el Fondo Monetario Internacional, participando en el Fondo Monetario Internacional, como si la relación no existiera. Pero la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, invisible a los ojos de la población, porque aparte no había motivos para que se visibilizara, estaba allí, estaba latente. Y Mauricio Macri, en oportunidades de la crisis de abril-mayo del 2018, no encontró para esa crisis mejor opción que volver a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional que le debe haber ofrecido dinero a Macri, porque el Fondo Monetario Internacional es una polea de transmisión del dominio de las grandes potencias sobre los países más débiles. Y entonces Argentina termina endeudándose en más de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que virtualmente tiene tomado en sus rasgos estratégicos la economía argentina. Quiere decir que hemos perdido soberanía, hemos perdido independencia, y el Fondo Monetario Internacional no solo está instalado en el Banco Central de la República Argentina, allí con oficinas adentro del banco. Yo les pregunto quién puede entrar al Banco Central y sin embargo el fondo está allí, sino que si ustedes observan, para, por ejemplo, cuidar el tipo de cambio, el gobierno le pide permiso al Fondo Monetario Internacional. Y entonces, como dijo alguien que no voy a nombrar, pero dijo en una conferencia que se hizo en Punta del Este y que estaban presentes los representantes de muchos países de América Latina reunidos en la Organización de Estados Americanos, la OEA, si no sentían los gobiernos de América Latina que le estaban tomando el pelo, si no sentían que le daban créditos para hacer alcantarillas, para hacer algún camino rural, para hacer cosas menores, pero jamás le iban a dar un crédito para desarrollar su ciencia, su tecnología, su industria de punta, su competitividad económica. Entonces tenemos un presidente que confunde tanto las cosas, que no solo no hay igualdad entre aquellos que declararon hace 203 años la independencia, sino que Macri se sitúa en el polo contrario, en el polo de aquellos que de una o de otra forma defienden un protectorado extranjero sobre la Argentina, que en este caso no lo muestra Rudy Dorbush, porque ya ha muerto este economista, y también la derecha ha aprendido. Lo hacen de manera bastante oculta, entre bambalinas, pero a todas luces, hoy la economía argentina está manejada nuevamente, después de aquel pago de 2005, donde se declaró la independencia económica nuevamente, porque ya se lo había hecho allá en la década del 40,
nosotros nuevamente estamos bajo el mando del Fondo Monetario Internacional, perdiendo independencia y soberanía que las tenemos que recuperar. Cierro con esto. Sí. Son tres cosas. Primero es la voluntad de ser soberano y de tener un autogobierno, un gobierno independiente. El segundo es tener claro los objetivos para los cuales que querés ser independiente. Y tercero es tener los planes para alcanzar los objetivos que consoliden esa independencia. Por eso la lucha por la liberación, por la soberanía y la independencia sigue siendo una bandera vigente en la Argentina 203 años después de la declaración de la independencia. Sí, sí, perfecto. Yo lo único que te acotaría, ¿no?, que es un dato que muchos conocen, pero está bueno repetirlo, es que desde que Macri asumió el gobierno han fugado de la Argentina 70.000 millones de dólares, o sea que el dinero que no cubre esa cifra que ha ingresado el Fondo Monetario Internacional ha servido para financiar esa fuga de divisas, con lo cual se garantizan ellos, digamos, ¿qué objetivo final? Como dice Mario, el objetivo es ir contra la independencia de la Argentina, y el objetivo final uno intuye que pueden llegar a ser nuestros recursos naturales, nuestro territorio, nuestra independencia. Así es. Bueno, vamos a hablar dentro de un ratito con Daniela Ortiz, que es candidata a intendente en Capitán Sarmiento, y si no nos podemos comunicar por el teléfono, lo haremos a través de... ¿Querés poner un poquito de música mientras intentamos comunicarnos por teléfono? Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y estamos en comunicación con Daniela Ortiz, candidata a intendenta en Capitán Sarmiento. Daniela, ¿estás allí? Hola, buen día Mario, acá estoy. Buen día a todos los oyentes. Bien, bárbaro. Bueno, para nosotros es un gusto volver a charlar contigo, Te vi hace... Para mí es un placer hablar con vos. Bueno, te agradezco muchísimo. Daniela, no, gracias. Te voy a hacer algunas preguntas, sí, Mario, para que, vos nos des tu punto de vista. Le digo a los oyentes que Capitán Sarmiento, porque acá en el Gran Buenos Aires algunos han confundido General Sarmiento con Capitán Sarmiento, con ¿no? Capitán Sarmiento, sí, se suele confundir. Claro, pero bueno. Capitán Sarmiento es cuna de la bandera bonaerense. Tenemos esa bandera bien levantada en alto, que nos identifica en la provincia de Buenos Aires. Así es. Estamos a 150 kilómetros de Capital Federal y somos una ciudad de 15.000 habitantes aproximadamente. Así es, y 617 kilómetros cuadrados, 3 veces la Capital Federal. Exactamente. 3 veces más grande que la Capital Federal, pero con menos habitantes. Daniela, te quiero hacer una primera pregunta porque para ir situándonos en el ámbito de la política. Darío Stoich fue intendente desde 1995 hasta el 2003, ahí tuvo una breve interrupción de 4 años. Y después, desde 2007 a la actualidad, lleva 20 años y quiere 4 años más. 5 periodos. Y quiere el sexto. Sí, exactamente. ¿Cómo evaluás la gestión de este intendente que virtualmente parece perpetuado en el poder? Sí, exactamente. Bueno, las veces que ha ganado la intendencia, fue en una sola oportunidad con el 40 y pico % de los votos, que fue muchísimo, pero el resto de las veces que ha ganado ha sido con un 30%, el resto, el 70% de la población, de los votantes, se han dividido en el resto de los candidatos. Pero bueno, hay que respetar, obviamente, es parte de la democracia, gana la mayoría. Y sinceramente hay un descontento en toda la población, pero bueno, también hay una falla de parte de la oposición de no poder trabajar en conjunto, y creo que en esta oportunidad, en este año se va a dar por primera vez que va a haber menos candidatos que en otras oportunidades, porque bueno, hubo consenso,
Yo estoy dentro del Partido Socialista, nos conocemos de hace años, Mario, sí. Pero en esta oportunidad estoy como socialista dentro del Consenso Federal, y hemos podido armar una lista con otros integrantes de otros espacios políticos como el GEN, hay integrantes del radicalismo y del peronismo. Por ahí en una ciudad pequeña como la nuestra, como Capitán Sarmiento, es fácil hacer consenso porque nos conocemos todos. Claro. Y nuestra idea es sumar buenas voluntades de gente honesta, de gente trabajadora, de buena leña, como se dice en los pueblos, y bueno, y hemos podido conformar una lista de estas características, y en esta oportunidad, como te decía, hay menos candidatos que en otras elecciones a intendente. Bien. ¿Y así que también los resultados van a ser diferentes y nosotros tenemos mucha fe en que vamos a hacer este cambio que la ciudad necesita. Ahora vamos a ir ahí, pero antes te quiero hacer otra consulta. El ex ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, ¿está confirmado como candidato de Cambiemos allí en Capitán Sarmiento? Sí, está confirmado. Es la segunda vez que se presenta como candidato a intendente por ese espacio. Ajá. En el 2015 también lo hizo, y esta es su segunda vez. Y entonces ahí podríamos decir que hay 3 fuerzas con posibilidades de triunfo. Mira, oficialmente hasta ahora se sabe de 3 espacios, de los cuales uno vamos a interna, que es dentro del Consenso Federal, o sea que en las primarias hasta el momento habría 4 candidatos, ¿sí? Claro. De 3 espacios diferentes, cosa que nunca se dio en Capitán Sarmiento, porque nuestra ciudad siempre se caracterizó por haber entre 7 y 9 candidatos. Sí, lo recuerdo. O sea que esta hace historia en nuestra ciudad. Y eso 2019 queda en la historia. Eso quiere decir que en principio vos tenés que ganar una primaria. Exactamente, somos el único espacio que tenemos primaria, los otros 2 no. Tanto Cambiemos como, bueno, del oficialismo de local, digamos, de Frente para la Victoria, no tienen primarias. Bien, hasta ahora. Quiere decir, ¿y vos cómo te sentís? Y te digo hasta ahora porque hay otro precandidato también que están ahí con que se aprueba la lista o no sé qué es lo que le faltará, que también podría Ostoich, el actual intendente, ir a internas, pero ayer, bueno, estuvimos hablando con el candidato y cree que tiene un 1% de posibilidades, o sea que no irían a internas, claro. Pero no está oficializado todavía. Claro, sí, además hay una técnica que es no permitir que se adhiera la lista local al resto. Entonces, ustedes en ese sentido no tienen problema, ustedes van en la lista de la Baña presidente. Exactamente, sí. Así que hasta ahora en las primarias seríamos 4 candidatos y en las generales quedaríamos 3 porque nos tenemos mucha fe. Bien, y vos serías entonces, de ganar las primarias, serías la candidata mujer de la contienda y serías de ganar la general, la primer intendenta mujer. En realidad no, porque Ostoich en esta oportunidad no se presenta como candidato a intendente, se presenta su señora Negri, en realidad. Irma Negri de Ostoich, que es actual concejal. Mira vos. Así que seríamos 2 mujeres y un varón que sería Iguacel. Claro, quiere decir que hay probabilidades de que Capitán Sarmiento esté dirigido, conducido, liderado por una mujer. ¿Cómo? Que hay grandes probabilidades que sea una mujer la próxima intendenta. Sí, exactamente, sí, exactamente, sí. También, además de hacer historia en esto de la poca cantidad de candidatos que va a haber en las generales, también hacemos historia en esto de cabezar mujeres, digamos, bueno, con la posibilidad de ser gobierno, ¿no? Claro. Sí. Daniela, ¿cuáles serían los principales problemas que tiene hoy Capitán Sarmiento que puedan ser resueltos desde la Intendencia? Mira, Capitán Sarmiento tiene muchas ventajas. Primero que, bueno, estamos a 150 kilómetros de Capital Federal, por ahí no tenemos los grandes problemas que tienen allá. Es un pueblo pequeño, con otra localidad que es La Luisa, también pequeña, de 200 habitantes. Los hechos delictivos, que es lo que preocupa muchísimo a la población, no son de la magnitud que se ven en los medios nacionales. Claro. Son de fácil control.
El tema es que, bueno, que vos sabés que cuando un gobierno se instala por año, se achata y hay políticas de Estado que las olvida y promesas que incumplidas. Entonces, bueno, nuestros problemas más cotidianos son los problemas urgentes que tienen los vecinos. Te diría, bueno, acá hay un problema de falta viviendas. Falta vivienda porque tenemos una empresa muy grande donde trabaja mucha gente que vienen de otros lugares, se instalan en la ciudad y actualmente, bueno, los alquileres han subido por la falta de vivienda. Claro. En todos estos años que ha estado Ostoich como intendente, en los 20 años, en sus 5 mandatos, ha podido hacer 25 viviendas, que es muy poco porque en las ciudades vecinas se han construido muchos más barrios. Sí, claro. El problema habitacional es importante en la ciudad, pero los vecinos hoy lo que reclaman es la atención de los problemas cotidianos urgentes, como el arreglo de un pozo, de una luminaria, la pavimentación de una calle, que eso también hacen a la seguridad de nuestra ciudad. Claro. Si bien somos un pueblo donde los problemas son pequeños, pero también sabemos que el tema del consumo de drogas, ninguna ciudad queda exenta y nos preocupa muchísimo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y la verdad que también está bastante abandonado en este tema con el Centro de Prevención de Adicciones. Acá no tenemos, en Capitán Sarmiento tenemos iglesias evangélicas que son las que se ocupan, se encargan y sacan a los chicos de la calle porque ni siquiera está activado lo que es el deporte y la cultura, no se generan espacios en la ciudad para que los jóvenes puedan participar y no sean vulnerables a todos estos temas que yo te estoy mencionando. Es una ciudad que en deporte, en cultura, en turismo, está muy abandonado. O sea, si bien no es un trabajo fácil, pero no es difícil de llevar a cabo, es tener gente que tenga ganas de trabajar, pero principalmente un gobierno que tenga una política de Estado pensada en los vecinos, en los jóvenes, en los adolescentes, y actualmente nuestra ciudad está muerta en todo ese sentido. Así claro. Que tenemos un plan de gobierno principalmente activando estas áreas y atendiendo las necesidades urgentes de los vecinos que nos viven reclamando. Yo estuve 8 años en el Consejo Deliberante, desde el 2007 al 2015, y bueno, tuve la suerte de ser presidente del Consejo también. Hemos hecho un trabajo, a veces fuera de lo deliberativo, hemos hecho un trabajo más social, porque el vecino de Capitán Sarmiento necesita ser escuchado. Claro. Hace años que no es escuchado en sus necesidades urgentes, y como concejales, bueno, por eso hemos tenido un reconocimiento del pueblo, de nuestra labor como concejal, y bueno, y la verdad que uno conoce las necesidades muy de cerca, primero porque, bueno, como te decía recién, es un pueblo muy pequeño, nos conocemos todos, pero además porque recorremos los barrios, hablamos con la gente, muchas veces transmitimos las necesidades a la municipalidad, y como tenemos muy buena relación con funcionarios, somos escuchados y las soluciones llegan urgente al vecino. Pero esto debería, las soluciones deberían llegarles de parte del Estado sin que el vecino tenga que movilizarse, reclamar, porque son problemas sencillos de resolver. Claro. ¿Vos pensás que de ganar la intendencia harían verdaderas políticas de Estado con consensos con las otras fuerzas políticas? Sí, yo estoy pero segura que es así, porque de hecho en el Consejo Deliberante hemos trabajado con otras fuerzas políticas en conjunto y han salido muy buenos resultados. Tenemos la característica de poder construir en el consenso, y esto nos da señal de que podemos trabajar. Incluso para nuestro gabinete tenemos pensado gente que está trabajando en el actual gobierno. No nos interesa de qué partido político sea. Tenemos esa ventaja de que nos conocemos todos, sabemos de qué trabaja cada uno de los vecinos de Capitán Sarmiento, sabemos de su trayectoria como vecino, y eso se nos facilita más el terreno para poder trabajar en conjunto con otras fuerzas. Claro. Te hago alguna pregunta de tipo económica. Primero, el presupuesto. ¿A cuánto asciende el presupuesto allí en Sarmiento?
Sí, mira, está en 45 millones, pero lo que pasa es que se presupuesta, no sé si es en todos los distritos, pero se presupuestan obras continuamente que deberían haber sido, digamos, finalizadas de hace muchos años, y años tras años se están presupuestando. Entonces no es un presupuesto genuino, sino que es un presupuesto, digamos, dibujado. Nuestra propuesta de ingresar al gobierno es hacer una auditoría general para mostrar la realidad económica de la ciudad. No tenemos los vecinos la información fehaciente que debemos tener. Vos sabés que por ley cada municipio debe mostrar sus estados contables en el ingreso de la municipalidad en forma trimestral. Tiene la obligación de tener un boletín oficial donde también cada vecino pueda ingresar y ver los ingresos y los egresos. Capitán Sarmiento no cuenta con esta información del Estado. Se han hecho las denuncias correspondientes, pero lamentablemente mueren en denuncias, así que nuestra idea es hacer una auditoría general y saber bien cuál es el estado de la municipalidad al momento de comenzar la gestión, y mostrar con claridad a los vecinos para decirle, bueno, con esto contamos y lo primero que podemos hacer es esto, y lo otro. Nosotros nos caracterizamos por la transparencia, por la honestidad, y bueno, queremos comenzar de esa manera. Y hoy lamentablemente no se cuenta con la información más que la que podemos conseguir del Consejo Deliberante, que es un presupuesto que no, como te decía recién, claro, es un presupuesto mentiroso. Te voy a hacer otra pregunta más de carácter un poquito general. El campo ha tenido una cosecha récord en la Argentina. ¿Esto ha sido igual en Capitán Sarmiento? ¿Y cómo ha repercutido en la vida económica del pueblo? No, sí, acá el campo, la verdad que en un momento sí estuvo muy mal. Actualmente la situación del campo es buena, y sabes que en los pueblos pequeños esto se siente mucho porque el sector agropecuario es uno de los sectores que se manifiesta continuamente. Nuestra idiosincrasia como pueblo es, digamos, la idiosincrasia del pueblo es no participar, de los vecinos les cuesta manifestarse, pero el sector agropecuario es uno de los sectores que siempre hace escuchar su voz. Hoy, te digo la verdad, que nuestra ciudad no están, la única disconformidad que tiene el sector agropecuario es en los caminos rurales por la falta de mantenimiento, pero es lo único. Y bueno, es un sector muy importante de nuestra ciudad. Nosotros estamos rodeados de campos y la actividad fundamental actualmente es esta, la agropecuaria. Claro. También tenemos una empresa importante, que es una empresa avícola. Tres Arroyos. Por las características de nuestra ciudad, el sector agropecuario es el más importante. Y escúchame, te quiero hacer una consulta porque hace rato que no estoy yendo por allí. La empresa avícola, justamente, generaba un mal olor en algún momento y un grado de cierta contaminación. ¿Se trató eso? ¿Cómo está la situación? Sí, esto es un tema que surge continuamente en la sociedad, porque hay días que el olor es muy fuerte, es casi imposible mantener las ventanas de las viviendas abiertas porque penetran en las casas. Si bien no es con la misma frecuencia que sucedía hace unos años atrás, pero de vez en cuando se siente. Lo hemos tratado en el Consejo Deliberante, hemos hecho las denuncias, incluso grupos de vecinos han elevado denuncias a distintos organismos del Estado que protegen el medio ambiente. Desde provincias han venido a la fábrica, han asesorado, han aconsejado sobre algunos cambios que debían hacer. Se han tomado políticas preventivas con respecto a la contaminación, pero de todos modos hay días que se sigue sintiendo ese olor tremendo. Pero como te decía recién, somos siempre los políticos y por ahí un grupo del sector del campo y que los que se han manifestado y han denunciado, que no viven en la ciudad, que son por ahí de Capital, pero que vienen los fines de semana a Capitán Sarmiento y bueno, y tienen otra manera de
diferente a la pueblerina que tenemos nosotros, de manifestarse, y bueno, pero sinceramente ha mejorado muchísimo, pero falta mucho por hacer. Nosotros la semana que viene tenemos una reunión con De Gracia, que es uno de los dueños de la empresa avícola, y bueno, y uno de los temas a tratar es justamente esto. Nosotros no queremos que se cierre esta empresa porque para Capitán Sarmiento, para la economía de Capitán Sarmiento es de suma importancia, pero tampoco queremos enfermarnos con la contaminación de esta empresa. Entonces la idea es poder coordinar acciones y bueno, y pedirle que por favor hagan más de lo que ya han hecho. Bien. Bueno, mi última consulta tiene que ver con cómo está la infraestructura, la obra pública, el acceso al agua potable, a las cloacas, al gas, en fin, a la luz por parte de todos los vecinos. Si eso está más o menos satisfecho, si es aceptable o si requieren obras y extensión de redes. No, mira, hay un 50% que está funcionando muy bien y hay otro 50% de lo que vos nombraste que la verdad está parado. Con respecto a la obra pública, hay obras que desde el año 2011 que deberían haber sido finalizadas, o sea, que comenzaron muchos años antes y están totalmente abandonadas. Con respecto a viviendas, que vendría a ser parte de obras públicas, se pudieron construir únicamente 25 y hay más necesidad, hay más demanda de parte de los vecinos. Pavimentos de calles pavimentadas, en esta gestión han pavimentado 50 calles de uno de los barrios donde el intendente sabe que tiene un caudal de votos importante. Después el resto de los barrios están abandonados, sinceramente. Hay calles importantes de barrios que deberían ser pavimentadas y tendría que haber sido prioridad para el ingreso de ambulancias, para ampliar el recorrido de los patrulleros, y no han sido prioritarias en esta gestión. Con respecto al gas, sabes que hubo un plan hace unos años y bueno, y la red se amplió a todos los barrios. El tema es que hay vecinos que les pasa el gas por la puerta de sus hogares, pero no tienen el dinero para poder instalarlo en sus viviendas, porque eso tiene que correr por parte del vecino, ¿no es cierto? Claro. Si bien se han evitado el gasto que ocasiona llevar la red hasta la puerta de tu casa, pero se les dificulta ingresarlo a sus hogares. Y bueno, acá en Sarmiento es un pueblo donde se consume mucho la garrafa social, que tampoco se vende al valor que determina la Secretaría de Energía. Con respecto a las cloacas, hay un déficit tremendo, están funcionando en un 60%. Hay algunas calles de la ciudad donde los residuos cloacales drenan de las bocas. Con respecto, bueno, te decía que se ha pavimentado unas 50 cuadras, de las cuales unas cuantas cuadras desde un barrio donde el intendente sabe que tiene un caudal de voto importante, pero no se hizo un estudio hidráulico previo a la pavimentación, que es de suma importancia. Claro. Y bueno, y tenemos algunos problemitas, no grandes problemas de inundación, pero sí algunos problemas que ocasionan inconveniente en los vecinos. Después, con respecto a las luminarias, bueno, hay mantenimiento, por ahí tardan en comprar algunos repuestos y los vecinos acuden a nosotros. Yo en 2015, que no soy más concejal, pero algunos vecinos por mi actividad todavía me siguen pasando reclamos pensando que estoy en el Consejo Deliberante, y muchos de esos reclamos tienen que ver con las luminarias. Claro. Por su preocupación, porque las calles son muy oscuras, por el tema de la inseguridad, y por ahí son desoídos en su reclamo. Después de 2 o 3 meses acuden, bueno, en este caso a mí, que siempre transmito y tengo muy buena relación con gente de la municipalidad, y capaz que en la semana les solucionan el problema. Claro. Pero después, bueno, medianamente la ciudad, lo que sí es una ciudad que está muy abandonada. No hay nada en lo deportivo, no hay nada cultural. Tenemos ciudades acá a 30 kilómetros de distancia y a 25, San Antonio de Areco, Arrecifes, que son ciudades donde la cultura tiene un valor importantísimo, el deporte tiene un valor importantísimo,
y acá estamos como muertos en ese sentido. Así que hay muchas cosas para mejorar, muchísimas cosas para mejorar, y otras para cambiar totalmente. Bueno, Daniela, hemos hecho un raconto, un panorama. Desde ya que para mí es un gusto charlar contigo, te deseo lo mejor, y seguramente después del 11 de agosto vamos a estar volviendo a hablar. Sí, Mario, muchísimas gracias. Para mí es un orgullo hablar con vos, escucharte. La verdad que, bueno, sabes de la admiración que te tengo. Ayer justamente fui a un programa radial y, bueno, sin saber que nos íbamos a poner en contacto en el día de hoy, te mencioné, le comentaba a un periodista de acá de Sarmiento que obviamente te conoce y te admira por tu trayectoria, bueno, Juan Carlos Retucci, y justo le comentaba de hace unos años atrás, que recuerdo tus palabras que nos decías en una reunión que mantuvimos, que a partir de esa época, que te estoy hablando de era 15 años atrás, vos nos decías, a partir de ahora ningún partido político se va a poder presentar como partido político en las elecciones y va a tener que conformar frentes. No sé si recordás. Sí, claro. Acá comienzan los frentes. Y bueno, a mí me quedó grabado porque ayer justamente decía, el periodista por ahí se manifestaba en contra de esto de la unión de diferentes espacios políticos, y yo digo, a mí me impactó una vez lo que dijo Mario Masitelli en una reunión, y hoy entiendo, y para mí trabajar en conjunto con otros espacios políticos es una manera de construir. Pero bueno, justamente te mencionaba y mira, hoy estamos hablando, Mario. Bueno, son las casualidades de la vida, Daniela. Sí. Un placer, y en algún momento nos estaremos viendo, porque alguna vez que pase por la Ruta 8 me acerco y me reúno con ustedes. Será un placer para nosotros recibirte. Bueno. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, no, gracias a vos. Un beso a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Hasta siempre, Daniela. Adiós. Chao. Hasta siempre, Mario. Gracias. Chao, chao. Chao. Hemos hablado con Daniela Ortiz, candidata a intendente por consenso federal en la localidad de Capitán Sarmiento. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Miguel Ponce, que está en Roma, Italia, y si está en contacto con nosotros, le vamos a pedir, para empezar, que nos diga cómo está el clima allí en Roma. Buenos días, Miguel. Para vos buenos días, para mí buenas tardes. Buenas tardes. Obviamente aquí para nosotros ya son las 18 horas y estamos con 39 grados. Uy, qué calor. Terrible. Es un horno, esto es un horno. Bueno, a mí me encanta el calor, así que... Para que tengas idea, entré en un... Sí, claro, entré en un bar para estar tranquilo, más fresco y, digamos, poder atender explícitamente el llamado de ustedes, que siempre me alegra tanto. Bueno, igualmente para nosotros es un gusto hablar contigo, Miguel, y claro, dado que estás en Roma y estás trabajando en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, yo te quería, aparte de las consideraciones técnicas que puedas hacer, preguntar si vos políticamente no entendés que ha habido una reacción primaria en la Argentina donde unos se opusieron como si fuera el apocalipsis y otros lo apoyan como si viniera el paraíso, y seguramente ninguna de las dos versiones será la real o la definitiva. ¿Cómo estás viendo vos esto? Exactamente como vos lo describís, yo ya lo he dicho públicamente varias veces, que me parece que la grieta que políticamente, ¿no es cierto?, es hegemónica en la Argentina, también la ha trasladado a estos temas a los cuales no habría que trasladarlo. Vos fíjate que algunos nos venden que gracias a esto todo el aparato productivo argentino va a florecer y las economías regionales salen del estado de prostración en la que se encuentra, y por poco abandonamos la recesión y a partir de este momento globitos blancos o globitos amarillos, como vos quieras llamarlo, y está todo ok y no hay nada para discutir. Por otro lado, tenemos algunos amigos que a los 20 minutos de haberse conocido esto, salían a repudiar de una manera contundente y a decir que por poco era la destrucción del
poco que quedaba del aparato productivo nacional. Tanto vos como yo sabemos que en este tipo de temas, y particularmente en los temas de comercio exterior, hay muchos grises y hay muchos matices, sobre todo cuando todavía falta la letra chica que va a estar recién lista para fin de año, y falta la aprobación política de los parlamentos. Yo me imagino, particularmente estos últimos amigos, que se sentían políticamente alineados a Lula, se sentían alineados a Evo. ¿Cómo les habrá caído que Evo, 2 horas después de la firma del tratado, expresara su apoyo al mismo y el interés de Bolivia de acelerar su integración como miembro pleno para poder aprovechar las posibilidades no solo comerciales sino de inversión y de financiamiento que a partir de una firma, de un acuerdo político como es el que hasta ahora se ha firmado, puede llevarnos a constituir la zona de libre comercio más importante del mundo, con 800 millones de consumidores, de los cuales arriba de 500 tienen poder adquisitivo importante como para requerir no solo materias primas de nuestra región, que es a lo que tenemos que tratar de evitar, que sean solo materias primas, sino además materias primas con valor agregado, y con valor agregado in situ, cerca de donde se producen. Aquí va a haber inversiones de empresas de alimentación europea que van a decir: me instalo, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, Córdoba, para hacer quesos, o me instalo cerca de el Alto Valle de Río Negro para hacer jugos de fruta, o me instalo en Tucumán para hacer jugo de limón. Y entonces vamos a poder importar, si lo aprovechamos bien, por supuesto, una situación en la cual claramente economías regionales que estaban muertas, economías regionales que vienen desde hace décadas padeciendo y hundiéndose cada vez más, puedan llegar a plantearse una posibilidad, si es que somos inteligentes, si es que somos capaces y si es que somos patriotas. No sé si me entiendo, se entiende a qué apunto, ¿no es cierto? Sí. Y en el caso, por ejemplo, del litio, ¿se podría llegar a algún convenio inteligente también para producir baterías de litio en el noroeste? Pero por supuesto, ahí van a tener que competir con los amigos chinos, ¿no es cierto? Los chinos están generando una inversión muy importante en Jujuy, pero lógicamente quiero creer que Gerardo Morales y quiero creer que toda la gente que está vinculada a esta temática en Jujuy le va a convenir que empresas que hoy son punta en términos tecnológicos puedan llegar a instalarse en esa región. Acá nosotros tenemos un promedio, los que estamos trabajando en esto desde hace más de 15 años, Mario, sabemos que tenemos nosotros un retroceso en nuestro parque industrial que va entre 10 y 15 años, depende de la rama que se trate. Por lo tanto, si queremos no morir en el intento, como decía una vieja película, tenemos rápidamente que generar condiciones de competitividad. Estas condiciones de competitividad pasan por, primero, poner en claro que es imprescindible recuperar ese retroceso tecnológico que tenemos para poder competir en las mejores condiciones con empresas que por supuesto vienen con la última gota y la última nota del avance tecnológico en lo suyo. Pero también tenemos que avanzar en ponernos de acuerdo en una reforma impositiva que le quite la presión que hoy tiene la producción y el trabajo y la coloque donde tiene que estar, que es en los patrimonios y en aquellos sectores con mayor poder contributivo. Necesitamos tener una situación de crédito para la pequeña y mediana empresa similar a la que va a tener Brasil o a la que tiene ya Brasil desde hace tantos años a través del BNDES, del Banco Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto?, del Estado de Brasil. Todas estas cosas, obviamente tenemos un tiempo, por suerte. Yo hablé con SICA y lo que me confirmó, y esto apareció ya en algunos medios, es que algunos sectores de pymes van a tener 10 o 15 años
mientras se produce el soft landing del arancel. Léase, del actual 35%, algunos sectores pymes van a tener 10 años para que eso gradualmente se vaya acercando a cero, y otros van a tener 15 años. Esto implica la capacidad o la posibilidad de proteger algunos de los sectores sensibles, que son los que primero reaccionaron con mucha velocidad yo diría, en una suerte de reacción, ¿cómo diría?, refleja. Es decir, todo acuerdo de libre comercio es mirado como un enemigo, mientras que yo creo que depende de lo que hagamos, depende de lo que se haga, depende de cómo se haga, para que esto, que puede ser una oportunidad, no se constituye en una amenaza. Para esto, que puede ser una posibilidad de recuperación de economías regionales que estaban atrasadas, se transforme, ¿no es cierto?, en algo que impida que haya las previsiones, diríamos, alarmistas que hasta este momento han corrido. Por supuesto va a depender de nosotros, y en particular, y ya estoy entrando en un tema que me toca muy de cerca por el rol que estoy jugando ahora, el 95% de las pymes argentinas, dentro de ellas el aparato productivo de la ciudad de Buenos Aires son 95% pymes. Por lo tanto, ¿qué mayor cuidado que hay que tener? Yo estoy en Italia porque en el día de mañana tengo una reunión, siguiendo una serie de reuniones que he tenido con la cúpula del ICE. El ICE es el Instituto per il Commercio Estero, que va a jugar un rol central, porque el modelo italiano de las pymes es el que más se asemeja a las cosas que nosotros podemos llegar a hacer. Y en esto hay una posibilidad de cooperación concreta, una posibilidad de complementación interesante, donde nosotros pasemos a integrar cadenas de valor que impliquen crear mano de obra en la ciudad, particularmente teniendo en cuenta que el conjunto de sectores que están vinculados a la exportación de servicios, es decir, de inteligencia argentina, en muchos casos vinculado al diseño, hacen que nosotros podamos complementarnos muy bien con Italia. Yo siempre digo que Milán es la capital del diseño europeo, pero Buenos Aires es la capital del diseño del Mercosur. Si nosotros hacemos un link entre estos sectores y sinergizamos posibilidades y capacidades, seguramente vamos a poder encontrar una vuelta que hace rato no encontramos. Obviamente, repito, esto tiene que ser dado en los marcos de preservar la actual estructura productiva, en nuestro caso de la ciudad de Buenos Aires, con las herramientas que nos permitan precisamente no solo salvaguardarlas, sino potenciarlas para que puedan utilizar al máximo sus posibilidades de creación y al máximo sus posibilidades de integración, en este caso al mundo, y en este caso en particular a la Unión Europea. Bueno, me parece excelente, y contrastan tus dichos con los de Gustavo Groboco Patel, que resignadamente dice que había que permitir que desaparecieran, utilizando el término desaparecer, muchas empresas, cuando en realidad lo que hay que hacer es tratar de que se reconviertan, se modernizan, etcétera. Te quiero hacer, quiero decirle a todos los oyentes, por si hay alguien que no lo sabe, que vos sos candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Consenso Federal, con Roberto Labaña como candidato a presidente, y que además estás yendo a una primaria. Pero antes de entrar en este segundo tema, y sabiendo que tenemos los minutos acotados, sí te quiero hacer un par de preguntas en una, aunque son dos preguntas distintas, pero para que vos sintéticamente me puedas contestar. Una, si no entendés que el manejo del tipo de cambio en la Argentina, donde el dólar sube, baja y está sometido permanentemente a actividades de tipo especulativas financieras, no atenta con la estabilidad que tendría que tener un tipo de cambio competitivo para el mediano y largo plazo. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es si no entendés que la Argentina definitivamente no debe desarrollar en un enorme consenso un sistema educativo, científico, tecnológico, industrial, que nos permita justamente saltar esta etapa de atraso que tenemos para
para ponernos justamente en los niveles de competitividad internacionales, pero justamente en el marco de un plan que nos permita ordenadamente producir esta reconversión. Dos preguntas. Sí, suscribo y me parecen muy atinadas ambas, ¿no es cierto? La primera, la del tipo de cambio, siempre hemos dicho que no alcanza con la competitividad cambiaria. Ya esto lo hablamos contigo más de una vez. Sí. ¿Qué debe ocurrir en términos de competitividad cambiaria? Es condición necesaria pero no suficiente. Lo más importante en el tema cambiario es que nuestra moneda esté alineada con la principal moneda de nuestra región en términos comerciales. ¿Cuál es nuestro principal socio comercial? Aunque a la inversa no lo sea, es Brasil. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la relación peso dólar versus real dólar. Esto es lo central, porque lo que no puede ocurrir es que nosotros no podamos exportar competitivamente a Brasil, que hasta hoy ha sido nuestro principal socio y comprador, ¿cierto? Y por eso nosotros nos encontramos con tanta sensibilidad con lo que ocurre en Brasil, si nosotros nos encontramos perdiendo competitividad cambiaria. Ahora, vuelvo a retomar lo que decía en el tiempo anterior. Esto no alcanza solo con la competitividad cambiaria. Hay que agregar el tema de la reforma impositiva, hay que agregar el tema de un tratamiento diferenciado para las pymes. No es lo mismo una pyme que fabrica quesos o una pyme láctea de Santa Fe y de Córdoba que una pyme marroquinera de la ciudad de Buenos Aires. No son lo mismo. No es lo mismo la problemática de los limones de Tucumán o de Entre Ríos que la de la fruta o de la lana en la Patagonia. Es decir, tiene que haber escalas diferenciadas en términos impositivos y tratamientos diferenciados. En el caso concreto de la capital federal, tenemos que dar pasos muy claros para avanzar en algo que es central desde mi mirada y desde nuestra visión, que es no solo atacar la grieta política, sino también atacar la grieta social. Y en esto vemos que los candidatos actuales no están poniendo el acento. Nosotros nos alegramos que aparezcan índices de mortandad infantil como los que han aparecido últimamente en nuestra ciudad en descenso, pero decimos, si este índice se desagrega por comunas, vamos a ver comunas que tienen índices de mortalidad infantil como los de Helsinki, Estocolmo o Bruselas, pero vamos a ver otras comunas que tienen índices de mortalidad infantil similares a las de las provincias más atrasadas de Argentina. Esta brecha, esta grieta también es la que hay que cerrar, y por eso a mí me llama poderosamente la atención las primeras declaraciones de quien sería mi rival en las PASO, Tombolini, cuando él mismo dice: no soy ni de derecha ni de izquierda. Le faltaría decir sino todo lo contrario. ¿Por qué? Yo no oculto que soy radical desde el inicio de mi gestión militante allá por los 70, y estoy haciendo políticamente incorrecto por denunciar mi edad, pero desde entonces hasta hoy siempre he tenido un pensamiento socialista, socialdemócrata, ¿no es cierto?, que apuntala hacia precisamente la reducción de estas brechas sociales a las que hacemos referencia. Y hoy en día, ser de izquierda es cómo tratás el presupuesto de nuestra ciudad. Si vamos a jerarquizar educación, si vamos a jerarquizar salud pública, o vamos a seguir con esta tómbola de negocios inmobiliarios donde la tierra y la propiedad de la ciudad es vendida en remate al mejor postor. Nosotros entendemos que esto no puede seguir así, por eso yo exijo que haya definiciones, no que haya ambivalencias. Yo entiendo que para mí es muy fácil explicar mi trayectoria. Es posible que para algún otro rival no sea tan fácil explicarla, y por eso esta ambigüedad, ¿no es cierto?, que en realidad
oculta la imposibilidad de poder definir por la sinuosidad que ha tenido en tu historia. Yo lo digo desde lo glandular inclusive, pero me parece necesario que tengamos en claro esto. Y no sé si quedó completada la segunda pregunta, pero en tu segunda pregunta lo que está en juego precisamente es que todo este planteamiento que vos estás haciendo solo lo vamos a poder hacer si somos capaces de, a nivel nacional, cerrar la grieta, convocar un gran acuerdo político, económico y social que tiene como institucionalidad el Consejo Político, Económico y Social que ya en su momento planteara el senador Lozada, que luego lo retomara Federico Storani y que últimamente lo está durmiendo todavía un sueño de los justos en el Parlamento a la espera de que alguien resuelva institucionalizar esto. Por suerte, nosotros logramos que el primer punto que tomara Labaña en su momento fuera precisamente la creación de este Consejo Económico y Social. Ahora, traslademos esto a la ciudad y nos interesa a nosotros que el actual Consejo Económico y Social, que está parado, adormecido, porque la conducción de Tombolini ha impedido seguir profundizando el camino que había abierto a Brevalla, nos interesa volver a retomar ese rol de un Consejo Económico y Social en la ciudad que debe ser el parangón de el ejemplo que nos permita también construir ese consenso a nivel nacional que tanto reclamamos. No sé si estamos de acuerdo. Sí, totalmente, y me parece que lo expresás de manera absolutamente clara. Sí te quiero consultar por cómo está el armado de la lista y si están logrando que esta lista que esté adherida a la de la candidatura presidencial de Roberto Labaña junto con Juan Manuel Urtubey. Te cuento, nosotros logramos hacer la lista que interpretó ese consenso que inicialmente había planteado Roberto Labaña. Nos encontramos radicales, ¿no es cierto?, rebeldes, como les gusta denominarnos, se encuentra la gente del GEN, están sectores, ¿no es cierto?, importantes del socialismo de la ciudad, ¿no es cierto?, lo que no se fue tras la traición de Roy Cortina, están sectores vinculados al peronismo de Urtubey, están sectores vinculados al sindicalismo de la ciudad de Buenos Aires, es decir, mi partido, el Partido Socialista Auténtico está ahí, todos los sectores que inicialmente apuntalaron la candidatura de Labaña. Del otro lado quedó una lista hegemonizada básicamente por parientes, amigos, y allegados o funcionarios que son algunos funcionarios del gobierno de la ciudad y otros son asesores, ¿no es cierto?, de consultoras que lógicamente están muy ligadas a quienes hoy hegemonizan lo que podríamos denominar la lista oficialista. Todas nuestras listas, las cuatro, las dos de la ciudad, la mía de jefe de gobierno y la del Indio Ludueña encabezando la lista de diputados locales, como las listas de senadores y senadores nacionales y diputados nacionales, encabezadas en un caso por Julio Bárbaro y la Chica Ledo para senadores y por Campolongo y Mabel Bianco para diputados nacionales, todas las listas están aprobadas en la justicia. No tenemos problema en competir. El único debate que nos queda por resolver es si vamos solos o vamos con la boleta presidencial de Labaña. Sabemos que la jueza Servini de Cubría interpreta que esta presentación que hizo Labaña tiene el objetivo de desobedecer hacia arriba o eludir la resolución de ella de que todas las listas pudieran competir y hubiera competencia interna y hubiera paso tal cual debe ser. Pero vos sabés que en Argentina hoy están pasando en todos lados, tanto en las listas de Cambiemos o Cambiemos Ampliado, o no me acuerdo cómo le están llamando ahora, como en las propias listas de Labaña, está habiendo hijos y entenados. Entonces se conforman juntas provinciales que resuelven, yo te diría, en muchos casos a dedo, en lugar de ampliar el espectro permitiendo competir a todos, están diciendo no, los preferidos son estos y los que llevan la boleta grande son estos. Este tipo de situaciones donde no se le deja a la gente elegir lo que en realidad esconde es el miedo a competir. Nosotros estamos seguros que a nosotros nos quisieron en su momento proscribir, ahora quieren que vayamos en una competencia en minusvalía porque saben
que de cualquier manera nosotros ganamos las PASO de la ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate lo que está ocurriendo. Radicales de todos los colores que querían votar un candidato radical para jefe de gobierno, me están llamando, estén en el sector interno que estén. Y en este sentido, fíjate la paradoja que se da en el día de hoy. Hoy ha muerto el primer jefe de gobierno radical de la ciudad de Buenos Aires. Me refiero al cargo de jefe de gobierno. Es Fernando de la Rúa. En este momento hay un único candidato radical disputando la ciudad de Buenos Aires ese cargo. Soy yo. Bueno, volviendo un poquito para atrás, vos dijiste hijos y entenados, y quiero decirle a los oyentes que no es metafórico, sino que es literal. Hijos y entenados. Sí, la verdad es que sería penoso, digamos, que no pudieran adherir la lista, pero lógicamente que igual yo creo que sos el mejor candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por eso este llamado. Y por último, porque nos está quedando apenas un minuto, si tuvieras... la Ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más alto de la República Argentina en términos divididos por su territorio, es un territorio de 200 kilómetros que es menos del 1% de lo que es Tucumán, y también dividido por habitantes. ¿Vos creés que Rodríguez Larreta está manejando bien semejante presupuesto? Por supuesto que no, y en este sentido yo tengo que decir explícitamente, lo escuchamos muchas veces al Lustó, ¿no es cierto?, en su momento, repetir incansablemente las críticas que él hacía, inclusive hasta en su libro, la utilización local del presupuesto. Por eso yo recordaba recién esta afirmación insólita que ha hecho Tombolini, ¿no es cierto?, en términos de ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. El agregado todo lo contrario obviamente lo agrego yo, ¿no es cierto? Pero la utilización del presupuesto es lo que marca la tendencia ideológica hoy en cualquier gobierno, sea el sector que sea el nivel que sea, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como a nivel local, a nivel de las administraciones locales. La utilización del presupuesto es la que define el grado de progresismo o el grado de pensamiento retardatario que puede hegemonizar un determinado tiempo político. Yo entiendo de que precisamente no está ocurriendo, y por eso ocurre esta situación de muertos en la calle, de que han aumentado las personas en situación de calle, y además el hecho de que la educación pública ha continuado un proceso de deterioro que hace que hoy la mayoría de los que somos formados en la educación pública durante tantos años tengamos que reconocer que si hoy tuviéramos chicos y los mandamos a la escuela privada, este deterioro que se ha ido produciendo en la educación. Y retomo algo que creo que dejé colgado, cuando vos decías hoy la necesidad de una revolución educativa, tecnológica y productiva. Obviamente estamos requiriendo que también la ciudad destine más presupuesto a ciencia, a técnica, a investigación, en los lugares que la propia ciudad lo hace, sea a nivel público o sea subsidiando a las empresas privadas, pymes fundamentalmente, que se dedican a la investigación y al desarrollo. Yo creo que esto está faltando en nuestra ciudad, y creo que es una muestra de las cosas que tenemos que intentar corregir. Y lo vamos a hacer, y por eso es que nos presentamos, sea con boleta larga, sea con boleta corta. Bueno, ingeniero Miguel Ponce, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchísimas gracias. Hemos ocupado el tiempo que nos habíamos comprometido, y seguramente cuando estés de regreso en la Argentina te volveremos a molestar. Por supuesto que sí, vamos a estar así como siempre a disposición tuya, Mario, y va a ser un placer inclusive en algún momento poder visitarlos allá en estudios. Muy bien, así quedaste comprometido. Te mando un fuerte abrazo y buena estadía en Italia. Muchísimas gracias, Mario. Chau. Y un cálido saludo a todos tus oyentes, que todo el mundo me cuenta cada vez son más. Chao. Chau, gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Miguel Ponce, candidato a jefe de gobierno. Yo creo que Miguel es una de las grandes esperanzas que tiene el progresismo en la Argentina, porque es un hombre, como ustedes lo ven, de una enorme vitalidad, muy formado, muy consistente.
altamente capacitado, con también una capacidad de comunicación brillante, con planes, con experiencia, y la verdad es que creo que podría significar un salto cualitativo para la ciudad autónoma de Buenos Aires si pudiera llegar a ser jefe de gobierno. Hoy no está cerca porque evidentemente aparece una situación en las encuestas donde Miguel todavía tiene que salir airoso de su confrontación con Matías Tombolini, pero de lograr el 11 de agosto un triunfo en esa primaria, con toda seguridad se va a potenciar su candidatura hasta alcanzar niveles de competitividad, y ojalá que esto pueda ocurrir y que la dinámica política de la ciudad de Buenos Aires no quede hasta atascada en las trampas de Durán Barba, de estas polarizaciones falsas, de estas grietas alimentadas que no representan ningún beneficio para el pueblo argentino, y que en todo caso son las grietas en las cuales se van hundiendo las mejores ideas, las mejores esperanzas, y nos van desalentando acerca del futuro de los argentinos. Durán Barba, cuanto más lejos esté de la Argentina, yo creo que mejor sería, porque él entiende la política de una manera que es la lucha por el poder, y se agota en la lucha por el poder sin medir que la falta de calidad en la gestión del poder termina deteriorando justamente la calidad de vida de todos los argentinos. Bueno, vamos a ir, estoy en deuda con por lo menos Claudio, que nos llamó de Caseros, que nos saluda, nos felicita y hace una mención a una victoria de Napoleón allí en las Galias, a los prusianos, y manda un fuerte abrazo. Así que gracias a vos, Claudio, de Caseros. También tengo de Mario Morales, que vamos a ver si lo podemos pasar en algún momento. Mario, estoy atrasado y comprimido con el tiempo, pero desde ya que ha mandado un mensaje, lo mandó a última hora de ayer, pero yo quiero pasarla. Así que vamos a un pequeño corte y después seguramente nos estaremos comunicando con Laura Deriu por una nota muy importante que apareció hoy en el diario Perfil, que tiene que ver con la obesidad, el hambre y la malnutrición, que es fundamental, porque comemos 4 veces al día. Hay cosas que pueden esperar, Daniel. Si te perdiste una película y te perdiste el estreno y la sacaron de pantalla, un día agarrás y la ves por YouTube. Pero lo que no comiste hoy, y sobre todo si sos niño, no lo recuperás más. Entonces, de eso vamos a estar hablando con Laura Deriu después de este pequeño corte que estamos haciendo. No. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, Daniel, ¿tenés algún comentario para hacernos? Sí. Estudioso. No, la idea es que siempre haya algún comentario sobre nuestra querida América Latina. Saben nuestros oyentes que somos seguidores de lo que pasa en México a través del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero hoy queremos hacer una mención a 2 noticias importantes sobre Brasil. Una de estas tiene que ver con el juez Moro. Ustedes recuerdan que el juez Moro fue el juez que cuya sentencia terminó encarcelando a Lula da Silva, sentencia totalmente discutida y objetada desde múltiples lugares, ¿sí? Ahora el juez ha pedido una licencia temporal a su cargo actual de ministro. Saben que su gestión como juez fue premiada por Bolsonaro con un ministerio, ¿sí? Pero parece ser que la opinión pública en Brasil está presionando, está pidiendo que se revean estos juicios, ¿sí? Y el juez ha tenido que pedir licencia en su gestión como ministro, y comentamos además que un importante portal de noticias norteamericano ha hecho trascender también que el juez Moro estaría implicado en la difusión de fake news que afectarían la imagen internacional de Venezuela. O sea que no solo el juez parece ser que hace labores impropias en Brasil, sino que también se las lleva con el resto de América Latina. Bueno, en general todo el titiritero de todo eso es Estados Unidos. Sí, y lo otro que queríamos decir,
que es otro costado de la noticia totalmente distinto, es que ayer falleció João Gilberto, quizás uno de los músicos más geniales y uno de los creadores de la bossa nova brasilera, y bueno, es una pérdida importante para la cultura latinoamericana. Muy bien, bueno, lo podríamos recordar en la próxima a través de algún tema de él. Creo que está al aire Laura Deriu. Laura, ¿estás allí? Sí, Mario, ¿cómo les va? Muy bien, qué gusto volver a charlar contigo, que ya te tuvimos aquí en el programa y que regularmente sos una columnista. ¿Has podido leer la nota que apareció sobre este tema, la obesidad, el hambre, la malnutrición? Sí, casualmente en el diario de hoy, el digital de Perfil, y hay dos notas que relacionan a OCDE también, según informes. En otra, no sé si leíste la otra nota en la que este organismo, que es una organización para el desarrollo económico y cooperación, que se llama OCDE, son las siglas, también cuestiona digamos, las retenciones que se aplican en la Argentina, y también habla de la transición hacia modelos de más control sobre el tema de agroquímicos, el rol del INTA que debería tener. No, es muy interesante porque en las dos notas se menciona a OCDE y por supuesto a la FAO, que es la Organización para la Alimentación que depende y la Agricultura, que depende de Naciones Unidas. Así es. Pero a vos te interesa específicamente este tema que asocia, bueno, la alta tasa de obesidad y hambre, ¿no? Parece contradictorio una cosa con otra, pero obesidad muchas veces no quiere decir estar bien nutrido. Muchas veces hay obesidad y hay una pésima nutrición, y creo que a eso es lo que apunta la nota. Bueno, esto podríamos relacionarlo a un tema que fíjate vos que no está muy presente yo siempre digo lo mismo, todos hablan de la pobreza todo el tiempo, y del hambre, pero nadie se plantea concretamente cómo terminar con ese hambre, o por lo menos cómo controlar lo que en otros lugares con situaciones mucho más dramáticas de desnutrición y hambre, como por ejemplo en ciertas zonas de África, se ha logrado paliar, digamos, simplemente con un alimento a base de un elemento que nosotros tenemos en cantidades enormes como tantos otros, y que es el maní. Fíjate que la Argentina está entre los 8 productores más importantes de maní del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque uno lee esto y dice, ¿cómo puede ser que en un país donde todos repiten el cliché de que Argentina produce para 400 millones, ¿cómo puede haber hambre? No puede existir. No debería. De ninguna manera. Y sin embargo, ¿por qué existe esto? Y bueno, existe también porque esos alimentos que supuestamente producimos para 400 millones no son tales. Argentina es un país que lo que más produce son forrajes, o sea, alimentos que se destinan para forrajes, ya sea para alimentar animales. La soja, que es una legumbre, pero se usa como forrajera. El maíz forrajero. Ahora se bajó un poco la cantidad de soja y se produce un poco más de trigo y de maíz, pero siguen siendo los que están a la cabeza. Y con esos alimentos se elaboran forrajes para animales, no alimentos para personas. Y están dentro de un paquete tecnológico que lo hablábamos la otra vez que yo fui, que tiene que ver con la siembra directa, con la semilla manipulada genéticamente y con el glifosato o herbicida asociado a todo esto. Y ahora vamos a tener que agregarle más nutrientes al suelo porque todo ese paquete se ha llevado infinidad de nutrientes a Asia, digamos, a China, a los cerdos chinos y a través de los cerdos a los chinos. Pero la Argentina no está bien diversificada en lo que hace a su composición. Fíjate que hay mucho que se importa. Yo voy a decir una cifra para que tengamos en cuenta lo que significa. Argentina llegó a producir 18 millones de hectáreas sembradas con soja. De la mano de eso también el corrimiento de poblaciones nativas, la represión, el desmonte, la deforestación, la quema, bueno, toda una cosa espantosa de la mano de ese modelo. Y simplemente no llega a 30.000 hectáreas de frutos secos.
Frutos secos estamos hablando de alto nivel nutricional, podemos hablar de nueces, de nuestra nuez que es la pecan, que se adapta perfectamente a varias zonas del país, de La Rioja, pasando por Cuyo, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Río Negro, avellanas, almendras, esos son frutos secos, que están catalogados como de alto valor nutricional. Y sin embargo no llegamos, creo que Lázaro Báez tiene más hectáreas de estancias que las que hay sembradas en la Argentina de frutos secos, que no llegan a 30.000. Sí. O sea, y además importamos porque no alcanzamos a cubrir el mercado interno. ¿Por qué digo esto y lo asocio? Porque estaba leyendo hace ya bastante que en África, por ejemplo, en la zona más terrible, donde más pega el hambre, en África, se logró una disminución de la desnutrición más feroz en los niños de corta edad, simplemente con un alimento que diseñó, creo que un sueco, a base de cacahuete, le llaman ellos, maní. O sea, hicieron un alimento no perecedero, de fácil transporte, muy, muy apetecible, porque esto iba a ser destinado a niños de muy corta edad, cuya base nutricional era el maní. Por la alta calidad que tiene el maní en cuanto a nutrientes, en cuanto a calorías, en cuanto al componente en general del maní, al cual le agregaron aceite vegetal, vitaminas, etcétera. La cuestión que lograron recuperar al 89% de los niños con desnutrición severa. Estamos hablando de una zona terrible en África, donde los niveles de desnutrición eran alarmantes, y en un periodo muy, muy corto de tiempo, o sea, en pocos meses, lograron revertir esta situación en niños que estaban en situación de desnutrición extrema. Esto lo hicieron en África. Entonces, cuando yo leía esto y veía que estaba hecho a base de como si fuera una barrita, ¿viste? Sí, claro. Lo hacen en pasta, lo hacen de la manera que la madre pueda nutrir al chico y que el chico lo coma. O sea, a ver, quiero decir que esto es rico, porque puedo decir que, pero que los chicos lo comen porque además es muy apetecible. Y yo me acordé que la Argentina es uno de los principales productores mundiales de maní. Y nosotros ni siquiera hemos logrado hacer una pasta de maní para paliar por lo menos la desnutrición en la zona donde no se ve, porque nosotros hablamos de hambre, pero también cuanto más nos vamos al interior, vemos situaciones muy extremas de hambre también, que no salen en los medios, porque acá dentro de todo por ahí aparece alguna olla popular, hay lugares donde no hay ollas populares, y donde los pibes realmente están pasando situaciones muy extremas. Bueno, esto fue un proyecto que salió de gente que estudia el tema de la desnutrición, hubo médicos involucrados, esa mezcla enriquecida se llamó RUTS, que es dice, alimento terapéutico listo para usarse, eso quería decir las siglas en inglés, y realmente tuvo un éxito terrible, ya que el 89% de los pibes con desnutrición severa se recuperaron. Claro. Entonces, Ahora, la otra punta, perdón que te interrumpa, la otra punta está en que hay mucha gente que tiene un buen poder adquisitivo, que no tiene problemas de comprar alimentos, y que sin embargo, digamos, está sufriendo obesidad o sobrepeso. sí. Bueno, eso es la segunda parte, digamos. La primera parte apuntamos a los niños que están a la gente que tiene hambre, a los niños nutridos, sobre todo. porque están comiendo hidratos de carbono en exceso, porque no están comiendo proteínas, porque no están comiendo lo que deberían comer y padecen de desnutrición. Después están los otros, estos que vos decís, pero acá también hay, según el informe, enfermedades asociadas que pueden ser enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedades hormonales, diabetes. Es más, hay hipertensión infantil, esto lo pude hablar con un médico pediatra que hizo una especialidad justamente en la Clínica Austral sobre hipertensión infantil, porque por la cantidad de casos de chicos hipertensos. Eso se debe, entre otras cosas, a la mala alimentación. Pero es una mala alimentación que además está convalidada por un sistema que no permite advertir ni siquiera acerca de lo que estamos comiendo. Por ejemplo, se dijo que íbamos a eliminar completamente las grasas trans por el daño que producen. ¿Se eliminaron completamente? No. Hay bebidas, bueno, las famosas ¿Dónde están las grasas trans?
y están en todos lados. En todos Están lados. En todos lados. Son ya hay lugares donde ya directamente han sido Las hamburguesas de McDonald's, por ejemplo, pero la hamburguesa con los tiene aderezos. cualquier cosa. O sea, uno cree que una hamburguesa tiene carne picada solamente. Yo invito a todos a que lean la letra chica y que después busquen el significado, porque hay muchos aditivos que tienen letras. Entonces dice, bueno, hay que ir al código alimentario y ver qué es eso. En muchos casos eso es lecitina de soja, que es un emulsionante de las grasas. ¿Y por qué menciono la soja? Porque hay muchos estudios que están dando cuenta de que los productos, los muchos químicos que están en los plásticos, por ejemplo, esos plásticos que recubren interiormente las latas de los alimentos enlatados u otros plásticos que vienen ya con los alimentos envasados, estamos hablando de alimentos procesados, o bien sustancias que le producen le introducen como conservantes, o plaguicidas que también como residuos pueden contener los alimentos, que son considerados disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan como si fueran la hormona que determina que un órgano funcione de tal o cual manera, inclusive un órgano, por ejemplo la tiroides, a través de sus hormonas. Al producir un mecanismo de disrupción, hace que esa hormona, la real, la verdadera, no actúe como debería actuar, y ese órgano endocrino empieza a funcionar mal. Y ahí se disparan enfermedades como, por ejemplo, el o el hipotiroidismo, que es una de las grandes plagas que hoy tenemos. La diabetes también, que está asociada también a la parte endocrina del páncreas. Y después hay otras enfermedades, como por ejemplo la gran otra epidemia de gente celíaca adquiridos, no que nacen con celiaquía, sino que después de muchos años empiezan a hacerse celíacos. Bueno, todo esto está asociado a todo eso que te dije recién, y que ya debería estar todo el cuerpo médico y el Ministerio de Salud trabajando sobre esos temas, porque la cantidad de gente que padece de esas enfermedades, además de la hipertensión asociada a la sal y todo lo que ya sabemos, y además de la diabetes también en relación a los azúcares, que ya ni siquiera son azúcares porque le ponen, fíjate vos que vas a encontrar que no tiene azúcar la bebida, dice azúcar y o fructosa, no dice azúcar, si bien son dos azúcares que producen calorías y energía, es distinto el metabolismo del azúcar de caña que el de la fructosa que sale del maíz, se hace con el jarabe de maíz, que además es transgénico, y además está tratado con el glifosato, bueno, eso ya lo sabemos, pero digo, ni siquiera sabes si tiene una u otra, son dos mecanismos, se metabolizan de distinta manera, no son iguales, entonces, ¿cómo le van a permitir poner I-O? O tiene una o tiene otra. Claro. Y si no tiene edulcorante, que es peor, o sea, no sé qué es peor si consumir algún azúcar que consumir esos edulcorantes, que no son los naturales, que podríamos decir la stevia, sino que son el ciclamato, que es el aspartamo, bueno, que tampoco son recomendables. Bueno, en síntesis, lo que quiero decir es que las enfermedades que se producen por carencias, que ya hablamos al principio de que Argentina no produce alimentos para 400 millones, eso es mentira. Argentina es un país forrajero hasta hoy. Sí, sí. Y si produce con altos niveles de... Mira, no me quiero olvidar, porque después me olvido hace poco el SENASA secuestró un cargamento de naranjas agroecológicas, cítricos, naranjas y mandarinas creo que venían también, de productores agroecológicos de la zona, en Salta, y que venían para Buenos Aires. Lo secuestró, lo decomisó. ¿Sabes por qué lo decomisó? Porque no estaban envasados de acuerdo a la normativa. La normativa dice que tiene que ir a una planta de empaque y tiene que venir en una bolsa. Bueno, esto venía en cajones, no en bolsas. Pero eso no fue lo peor. Porque lo peor fue que lo metió en un galpón y todo eso se pudrió. Aparentemente se perdieron 12.000 kilos de cítricos agroecológicos, sin químicos, sin venenos, saludables, y lo dejaron tirado para que se echara a perder, porque no venían en las bolsas y venían en cajones. Ahora vos fíjate la mentalidad del SENASA, que hace eso, pero después permite que lleguen a tu plato y al mío
alimentos con altos niveles de agroquímicos, o sea, plaguicidas, o sea, venenos, Sí. que los estamos comiendo. Eso sí no lo controla del todo, porque hace poco salió a la luz un informe que lo tuvieron que dar a conocer vía amparo, porque si no, no lo daban a conocer, y se armó un gran revuelo en todos los medios. Los que pudieron verlo sabrán de qué se trata. Eso me resulta a mí bastante natural en este sentido. Los que estamos en política sabemos que hay cuestiones de poder. En general, por ejemplo, un juez puede juzgar a alguien que tiene menos poder que él, pero no puede juzgar a alguien que tiene más poder que él. El SENASA puede actuar sobre pequeños productores agroecológicos, pero no puede actuar sobre los grandes intereses del agronegocio, del agrotóxico. Así que eso me parece natural. Pero yo te quiero llevar, porque el tiempo se nos está yendo, hoy es el Día de la Independencia, el 203 aniversario de la Declaración de la Independencia en la Argentina, y mucho se habla de soberanía alimentaria. ¿Por qué vos entendés que no hay en torno a esto un debate y que además ese debate lleve a instalar en la currícula escolar el tema de la alimentación y de la soberanía alimentaria? Bueno, yo entiendo que hay un gran poder de corporaciones que hacen lobby con los que tienen que tomar esta decisión, del presidente para abajo. Vos fíjate que el presidente se queja de un fallo judicial que protege la salud de los niños que van a una escuela, diciéndole a los productores, miren, en esta franja no pueden echar veneno. De alguna manera el juez le está diciendo hagan otra cosa. Yo le diría pongan árboles frutales, pongan nuez pecano, no le está diciendo no hagan nada, pierdan plata. Le está diciendo no echen veneno. Y el presidente se pone del lado de los que envenenan al lado de la escuela y diciendo encima que no les dejan echar un fertilizante cuando estábamos hablando de un herbicida. O sea, yo no sé si es claro, del mensaje de arriba hacia abajo, esto se frenó gracias a una gran movilización en la provincia de Buenos Aires. Por suerte Vidal hizo marcha atrás porque también se quería hacer no se quería contemplar este cuidado, esta zona de resguardo en la provincia. Pero yo creo que detrás de esto están las grandes corporaciones. Sí, las claro. grandes corporaciones que generan, no solo producen alimentos en estas condiciones insalubres, sino que también generan todo el paquete que nace con la semilla patentada, con el agroquímico, con todo un sistema hasta de pools de siembra donde se venden como se vendían antes, bueno, se hacían inversiones que venían de otros países, bueno, en pools de siembra, que esto ha sucedido también y ha sido gran parte de la deforestación. Entonces, son intereses muy fuertes económicos y que son los que gobiernan, porque acá hay personas que responden a esos intereses, hacen unos lobbies muy fuertes y por eso no baja como debería bajar a las escuelas a pesar de toda la información que hoy tenemos. Y me parece que ahí fallan también las organizaciones de médicos y de personas, por ejemplo, siempre lo digo, la ALSEC, que la ALSEC induce a que hay que hacerse el Papa Nicolau y la mamografía. Bueno, también hay que prevenir, porque Claro. cuando uno se va a hacer eso encuentra ya el nódulo sospechoso. ¿Cómo se previene esa enfermedad? O sea, acá hay un montón de organizaciones que deberían meterse en este tema y presionar a las autoridades para que bajen lo que vos decís, todo esto. No puede haber una escuela que no tenga un lugar donde se haga una huerta. Una huerta, producir alimento es algo revolucionario, producir tu propio alimento en tu casa, Eso en la es muy escuela, en la importante lo que huerta, decís, muy elaborar importante. hacer cocinar inclusive. Yo creo que son actos que hoy por hoy, como viene la mano a nivel crisis climática, deberíamos empezar a desarrollar, inclusive en todas las escuelas. Misiones tiene un proyecto al respecto, que yo una vez lo hablábamos, creo también por un programa, un proyecto de huertas en todas las escuelas. Los chicos tienen que hacer la huerta, aunque sea en una maceta. Bueno, vos en un sabés que cantero. ya se nos va el tiempo, así que lamentablemente no tenemos para más, pero cuando uno habla de educación, habla de cultura. Cultura es cultivar la tierra. Una escuela que no pueda cultivar la tierra es como que está incompleta. Y me parece que sobre eso las autoridades deberían actuar, porque ahí está la fuente de la vida. Justamente, nosotros somos vida en la tierra y nos nutrimos y vivimos y volvemos.
a la Tierra de una o de otra forma. Laura, se nos fue el tiempo. Decime tus últimos 10 segundos y vamos a seguirla, ¿eh? Vamos a seguirla. No, quería mencionar que hay una escuela, hablando de escuelas, en Mar Chiquita, una escuela sustentable, y ese debería ser el ejemplo para toda la provincia y para todo el país. Los que vayan, los que puedan pasar por ahí, vayan y visítenla. Pero está toda la información en internet. Sí, y hay una charla de agroecología que te la mandé para que la difundas, que es el 17 de julio, sobre cómo producir en forma agroecológica. Está la dirección y todo. Te la mandé por mensaje de WhatsApp. Sí, me lo mandaste, pero decilo nomás, si lo tenés a mano. No tengo a mano el lugar, no me acuerdo el lugar. Es una... Vos me mandaste y bueno, lo vamos a decir y ya, porque ya me van a matar en cualquier momento. Bueno, sí, ya hoy con 9 de Bolsonaro julio, esta así no. que, agroecología, a ver si... Uy, sin los anteojos va a ser difícil. Sí, lo mandaste al instituto. A las 19 en la sede de Aves Argentinas. Acá está. Sí, Mateu 1246 Cava, Aves Argentinas. Agroecología, la agricultura necesaria frente a la crisis climática y ecosistémica, que ya tenemos entre nosotros, no sí, que se viene. Para que la gente tenga idea, Mateu 1246, Ciudad de Buenos Aires, es a 20 cuadras de la Plaza 11, así que mira vos. Quien quiera puede acercarse, es una invitación. Y Laura, te tengo que despedir porque me despiden a mí de la radio y estamos cerrando el programa. Que te indemnicen, entonces. Te mando un beso allá desde Mercedes, nos habló Laura Deriu. Gracias. Bueno, ya el tiempo se nos ha ido, supongo yo que está Paco Rodríguez allí en el preámbulo de su programa, España en el Recuerdo, y aquí nos estamos despidiendo después de otro programa denso, como siempre, en el 203 aniversario de la Declaración de la Independencia en la Argentina, independencia que tenemos que completar para poder ser libres. Un país que no ejerce la independencia, su soberanía, no es libre. Son muy liberales algunos, pero no quieren ser soberanos. Por tanto, de liberales tienen poco y nada. Son más coloniales o neoliberales que otra cosa. Aquí nos estamos despidiendo. Esto fue La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y nos estamos reencontrando el próximo lunes 15 de julio a las 12 horas. Hasta el lunes entonces. Chau.